We'll be reading from Matthew chapter 13 today. And starting in verse 1. On the same day, Jesus went out of the house and sat by the sea, and a great multitudes were gathered together to him, so that he got into a boat and sat, and the whole multitude stood on the shore. Then he spoke many things to them in parables, saying, Behold, a sower went out to sow, and as he sowed, some seed fell by the wayside. Buenos días, nuestra lectura está en Mateo 13, del 1 al 23. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves, y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Vamos a saltarnos al verso 18. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, then the wicked one comes and snatches away. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Buenos días. Es bueno verlos esta mañana y saludar a aquellos que están uniéndose a nosotros vía live stream. Algunos en sus hogares, algunos a lo largo y ancho de el país, algunos en el extranjero, muchos ahí abanicándose con este calor. Espero que no nos tardemos mucho, que está haciendo mucho calor aquí hoy. Voy a dar algunos anuncios para los padres. Por favor, no se les olvide registrar a sus hijos para el club de 5 días que empieza mañana. Va a ser lunes a viernes de 10 a 11:30. Para más información, por favor, hablen con Eloís o con Janine. Van a estar aquí en el recibidor dando información, y damos gracias al Señor por este ministerio de alcance para los niños que vamos a estar ofreciendo, y gracias a Dios por los que sirven. Este pasaje que Nathaniel leyó en esta mañana es lo que vamos a estudiar, y vamos a verlo en el contexto. Y vamos a ver más el contexto de este pasaje en sí. Pero vamos a orar antes de empezar. Padre, te damos gracias por este día en el cual nos podemos reunir como familia. Y Señor, tú tienes un propósito para que nosotros nos reunamos aquí como familia para alabarte, como cuerpo de la iglesia, para gozarnos en ti, Señor. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de levantar nuestras voces, alabarte. Y Señor, te pido que mientras estudiamos tu palabra, nos des esta actitud de alabanza, de adoración delante de ti, Señor, y que pongas en nuestro corazón esa seguridad de que tú tienes un plan para nosotros, Señor, para tu gloria, para nuestro beneficio, Señor.
Y Padre, que tengamos esa confianza de que tus planes son buenos y que tú los vas a completar por nuestro bien, Señor. Líbranos, Señor, del miedo y ayúdanos a saber y a reconocer que hemos sido llamados para tiempos como estos y que por la gracia de Dios nosotros con gozo vamos a llevar a cabo esos propósitos sin importar las circunstancias que enfrentemos. Así que, Señor, ayúdanos a proseguir a la meta confiando en que lo mejor está por venir. Te pido, Señor, que tú, por el Espíritu Santo, nos des tu iluminación en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Estaba viendo las noticias que se desarrollan delante de nosotros con la Biblia enfrente de mí y alrededor del mundo estamos viendo lo que está sucediendo con los, por ejemplo, con los conservadores y republicanos en Estados Unidos, con todas las cosas que están sucediendo en el mundo. Nosotros podemos estar pensando que tal vez los valores judío-cristianos pueden ser victoriosos en medio de este mundo. Pero déjenme decirles que tal vez algunos están pensando que bajo el liderazgo de Trump, América puede ser grande otra vez y que a veces puede uno llegar a pensar que el reino de Dios puede levantarse otra vez en estos tiempos. Bueno, Mateo 13 no trae por los suelos estos pensamientos, pero sí nos da mucha perspectiva de lo que está sucediendo. Mateo 13 es uno de los pasajes más importantes de la profecía en la Biblia. Ya hemos visto que una gran parte de la Biblia es acerca de profecía, pero Mateo 13 es uno de los más importantes y es esencial que los cristianos entendamos este pasaje para que sepamos cuál es nuestro rol en los días en los que estamos viviendo, porque Mateo 13 está hablando de estos tiempos y si nosotros no entendemos el mensaje de Mateo 13, podemos ser víctimas de falsas doctrinas y lo que estamos viendo es que muchos cristianos que no estudian la Biblia correctamente están saliendo de la iglesia, están siendo confundidos, siendo engañados. Por eso es que es importante que entendamos los días en los que estamos viviendo. Son tiempos difíciles y nosotros tenemos que entender lo que el Señor Jesús está enseñando en este mensaje. De otra manera nos vamos a desanimar. Vamos a estar pensando que sucederán cosas que en realidad el Señor no está enseñando en su palabra. Sin embargo, cuando estudiamos la palabra como es, vamos a saber y vamos a descansar sabiendo que todas las cosas que están sucediendo así son de acuerdo al plan de Dios. Así que hay dos aspectos, según el Evangelio de Mateo, acerca del reino de Dios. El primero de estos aspectos es que Dios
es el gobernante de este reino. Él es soberano sobre su creación y Él es eterno. Pero la Biblia también nos habla de un reino limitado, que existe en un lugar limitado y por un tiempo limitado. Y por un tiempo limitado de la historia, no todas las rodillas se doblarán, no todas las personas van a proclamar al Señor como Rey. Un día así será, pero no por ahora. El contexto en el que este término de reino es usado es importante para saber a cuál se está refiriendo, si al reino universal que es constante, que es eterno, o a este reino limitado que se establece en la tierra. Entonces, el aspecto limitado del reino de Dios en la tierra es lo que el Señor Jesús está enseñando cuando ora en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Cuando estudiamos la Biblia, nosotros tenemos que entender esta diferencia, porque mucha gente piensa que nosotros estamos estableciendo el reino de Dios ahora, y no es así. Mucha gente piensa que el reino es ahora y que estamos, al predicar la palabra, lo estamos extendiendo, pero no es así. Primero que nada, el reino de Dios en la tierra es basado en la nación de Israel y la influencia que Israel tenga sobre las demás naciones. Número 2. El reino de Dios, el reino de los cielos establecido en la tierra, requiere que Dios esté sentado sobre su trono, que estará localizado en la tierra prometida de Israel. Y eso todavía no es así. Esa es una de las características. Dios tiene que estar sentado en su trono. Y número 3. Este reino de Dios en la tierra requiere que los judíos de Israel se sometan voluntariamente y reconozcan voluntariamente la autoridad de su rey. Cuando estas tres condiciones tomen lugar, entonces estaremos viviendo en el reino de Dios en la tierra. Sin embargo, estas tres condiciones no existen ahorita y por lo tanto sabemos que el reino de Dios no ha venido todavía a la tierra. Ahora, vamos a hacer un resumen muy rápido de la historia del reino de Dios en la tierra. Cómo se menciona en la Biblia. La primera vez que se menciona fue en Josué capítulo 3, cuando Josué está llevando al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y ahora es una nación recién formada. Israel empieza a ser una nación y está ahí en el desierto después de ser rescatado de Egipto. Y después de 40 años de estar entrenando, de estar rebelándose, de Dios estarlos liderando, cruzan el Jordán y toman posesión de la tierra prometida. En Josué 3, 11 al 13, leemos lo siguiente. He aquí, el arca del pacto del Señor, que simboliza el trono de Dios en la tierra. El arca del pacto simboliza este trono. Entonces dice, el arca del pacto o el trono del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. El Señor de toda la tierra
significa el amo, el rey, el Señor de toda la tierra. Pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Verso 13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, tan pronto como las plantas de estos hombres toquen las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Esto es algo único y es la primera vez que se habla de este rey formalmente tomando posesión de la tierra de Israel. Dios, el rey, toma posesión en esta forma gráfica lo que alguna vez Dios lo había prometido en el desierto. Hoy suceden estos tres eventos. El pueblo de Israel se somete a su rey, el rey sentado en su trono y el rey entrando a la tierra de Israel para establecer un reino, una entidad. Estas tres condiciones se cumplieron ahí, pero si hubiera seguido sucediendo así, el Señor hubiera usado a Israel para expandir su reino y su autoridad, y entonces Él hubiera reinado en toda la tierra, así como sucederá en el milenio. Así es como debió haber sucedido teóricamente. Como en Samuel, 1 Samuel 8:7 dice, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Sin embargo, aquí vemos cómo el pueblo de Israel desechó y desechó una y otra vez a través de la historia al Señor como su rey, porque había tiempos en los que se sometían a Dios y luego lo rechazaban. Por cientos de años así estuvieron de arriba para abajo, cambiando al Señor por otros dioses. Por eso Dios abandonó a Israel cuando la gloria Shekinah abandonó al pueblo de Israel, como por ejemplo en Ezequiel 10:18, en Ezequiel 11:23. Y entonces vemos que la presencia de Dios que estaba en el templo en Jerusalén empezó a irse y gradualmente retirarse hasta que dejó el templo. Empezó a irse primero al Monte de los Olivos y después se desvaneció de su vista. Dios ha abandonado su trono terrenal y su lugar de habitación de Israel, y no regresará hasta que Jesús venga de nuevo a la nación de Israel. Vamos por favor a Segunda de Crónicas, capítulo 36. Esta es la historia. Segunda de Crónicas 36, 22 al 23. La historia de un tiempo cuando algo sucedió que aún persiste hasta este día. Vamos al verso 22. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas. ¿Quién está hablando aquí? Es Dios hablando a través de Ciro, el rey de los persas. Está hablando una proclamación, el cual hizo pregonar de
de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. El reino de Dios, este reino fue dado a los gentiles. Eso fue lo que sucedió. En Daniel capítulo 2, Dios le revela al profeta Daniel que el imperio de los gentiles va a reinar sobre la tierra por muchos años, hasta que un día Dios nuevamente establezca su reino en la tierra. El reino de los gentiles todavía está reinando. Ahorita estamos en el tiempo de los gentiles. Daniel 2, 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será, esto se refiere al reino milenial, que se establecerá con Cristo el Mesías. Un reino que jamás será destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. No se le dará a otro rey, sino que pasará de generación a generación. No será así, sino que será un solo rey. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Vamos ahora a Daniel 7, verso 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas sirvieran su dominio. Es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El verso 3 es paralelo a lo que describe Apocalipsis capítulo 4. El cordero que fue digno de abrir el rollo. Un poco después, siguiendo esta profecía, hubieron 400 años de silencio profético y nada se dijo del reino de Dios, a pesar de que mucha de la gente del pueblo de Israel estaba esperando el cumplimiento de la profecía y el retorno del reino de Dios, pero nada se dijo en 400 años, hasta que en Mateo capítulo 3, Matthew's Gospel, chapter 3. Now we're moving towards our text today. Vamos a movernos y a nuestro pasaje, pero por eso teníamos que ver el contexto. Así que nada se dijo en 400 años. Y entonces aparece Juan el Bautista. Dice el verso 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esta proclamación viene acompañada con la demostración de señales y poderes del reino, todo para establecer el reino de Dios, este reino prometido por Daniel. El pueblo judío ya está en su tierra, en Israel. Jesús, el rey, está en la tierra. Todavía no está en el trono, pero ya está en el lugar que debe de estar. Lo único que faltaba era el corazón leal de los judíos, que iban a recibir a su Mesías y coronarlo como su rey. Pero Jesús vino a su pueblo, pero los suyos no le recibieron, de acuerdo a Juan 1:11.
Este rechazo de Jesús puso en pausa el reino el reino venidero, el cual es el enfoque de Mateo capítulo 12. Pero al poner esto en pausa, Jesús no se fue por completo, sino que Él puso en marcha algo nuevo, algo que llamamos la iglesia. El papel de la iglesia no es reemplazar a Israel. El papel de la iglesia no es establecer el reino tampoco. El papel de la iglesia es ir como embajadores a todos los reinos gentiles y representar al rey para reclutar ciudadanos para su nuevo reino. Mientras Jesús está fuera, antes de que Él regrese, nosotros tenemos que representar a nuestro rey para que cuando Él venga establezca su reino. Mateo 13:1. En el capítulo 12 de Mateo, Jesús ha sido rechazado. Mateo 13 es la consecuencia. ¿Qué sigue? ¿Qué va a suceder ahora con los creyentes? ¿Qué va a suceder ahora con los que sí quieren a Jesús? Mateo 13:1. En el mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Este capítulo es profético. En ese mismo día los fariseos habían planeado en contra de Jesús cómo lo destruirían. En ese mismo día ellos habían cometido el pecado imperdonable. En el mismo día Jesús había pronunciado juicio en contra de esta generación, que esta generación sería peor juzgada. En este mismo día, la misma familia de Jesús no habían creído en Él. En ese mismo día, Jesús sale de la casa y se sienta junto al mar. Este fue un acto simbólico que en la Biblia representa, el mar representa las naciones del mundo. Por ejemplo, en Daniel 7, del 2 al 3, o en Apocalipsis 17, 15. La nación de Israel había rechazado a Jesús. Ahora Jesús simbólicamente sale de la casa, que es la casa de Israel, y se sienta a la orilla del mar, indicando que Él se lleva su ministerio lejos de Israel y lo lleva a las naciones del mundo. Verso 2 de Mateo 13. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas. Como vimos en el último estudio, de este momento en adelante, el Señor habla a través de parábolas, parábolas que no pueden entender. Down at Matthew 13, verse 10. And the disciples came and said to him, "Why do you speak?" En el verso 10, los discípulos le preguntan, ¿por qué hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Las parábolas de Mateo 13 son cosas que no se habían revelado en el Antiguo Testamento. Es una revelación nueva, profética, que habla de un tiempo que nunca se ha visto en las Escrituras, revelando el ministerio de un nuevo grupo de personas.
un grupo de personas que se conocen como la iglesia. Y estas parábolas están englobando verdades que están escondidas para toda la gente, pero que sirven también para preparar a aquellos que serán parte de la recién nacida iglesia. Verso 3. Y mientras sembraba, y les habló muchas cosas por las parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Por 1500 años hubo una constante siembra de la semilla para Israel, por Moisés, por David, por los profetas, por Juan el Bautista. Pero después de toda esta siembra, no había quien fuera a cosechar. No había nada que cosechar en Israel. Entonces, por eso Jesús empieza a sembrar otra vez en los días que vinieron. La siembra de la semilla del Evangelio sería llevada a cabo por la iglesia. La iglesia lleva la semilla a todas las naciones del mundo. Va a todas las naciones, a todo el mundo, predica la palabra, hace discípulos. Ya el enfoque no está en Israel, sino que ahora está dando la vuelta y su enfoque está en las naciones de la tierra. Verso 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Este camino donde la gente camina está muy duro y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales donde parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó muy pronto porque no tenía profundidad de la tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, el cual a 100, el cual a 60, el cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesús estaba oyendo una metáfora muy familiar a la cual la gente puede entender muy fácilmente. Hay semillas que lleva el sembrador y algunas se caen mientras va caminando para allá. Y mientras va en el camino llevando la semilla se esparce. Y esto significa invitaciones. La iglesia es este sembrador. La semilla es el Evangelio, la invitación para que Cristo sea su Rey, y una invitación a venir a este nuevo reino. A este reino que reemplazará todos los reinos del mundo cuando Cristo venga. In this parable, Jesus describes four kinds of soil that the seed would fall on as the En estas parábolas Jesús describe cuatro diferentes tipos de suelo. And as we look at this, three of those conditions of soil are not going to result in Christians. One will. And so you've got a 1 to 3 ratio y de estos tipos de suelo que representan las personas, no todos van a resultar en ser suelos fértiles que se convertirán en cristianos. Y aún de esos, el fruto da a diferente cantidad.
members or citizens of the kingdom. Cuando nosotros recibimos la palabra, cuando alguien oye esta invitación para ser parte del reino y no la entiende, estamos leyendo en el verso 19, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este corazón que no tiene arrepentimiento en su corazón, su conciencia está cauterizada, su conciencia, y no recibe. Verso 20, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. Isaías 11, 10 y 53, 2 dice que Jesús es la raíz. Esta persona se emociona como las multitudes que estaban emocionadas de escuchar a Jesús, ver sus milagros, pero no tenían la raíz de Jesucristo, no lo habían recibido en su corazón. Y entonces sigue diciendo, si no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Estas son las personas que oyen, pero que no están dispuestas a recibir a Cristo en su corazón. Entonces, cuando viene la persecución, ellos pues tropiezan. Son los cristianos o los creyentes nominales. Así como el sol hace que estas plantitas sin raíces mueran, también déjenme decirles que esa misma calor que es destructivo para aquellos que no tienen una fe genuina, para alguien que es cristiano y que tiene sus raíces bien plantadas en Cristo, esta sequía hace que sus raíces crezcan todavía más profundamente para buscar el agua, para buscar la humedad que solamente en Cristo podemos encontrar. Y es por eso que estos cristianos, en medio de la tribulación, de la persecución, se hacen más fuertes y su fe crece más. Verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este suelo que está infestado con espinas representa el corazón humano que está preocupado por muchas cosas. Muchas cosas compiten por su atención. Hay una competencia por el señorío del corazón de esta persona. Y no pueden haber dos señores en el corazón de una persona. O sirves al Señor o sirves a las riquezas, pero no a los dos, porque estos dos son incompatibles. Las preocupaciones de este mundo, las riquezas, los placeres, van a ahogar a esta persona, y muchas personas escuchan, pero están más ocupadas en perseguir la riqueza de este mundo. En esta parábola, ninguna de estos tres tipos de suelo representa a la gente que alcanza salvación. Dos de los tres representan personas que abrazan el Evangelio inicialmente y participan en la iglesia. Parecen unos de nosotros.
For though they all heard the word, none of them Pero a pesar de escuchar allowed the word to bear la fruit in their palabra, lives. no permiten que esa palabra dé fruto en su vida. Who was transformed by the word of God is the fourth soil. Solamente uno But he who receives es seed aquel que on recibe good la ground palabra. Vamos is al he who hears verso the 23, word más el and que fue sembrado en understands buena tierra. and who indeed Ese es el que bears oye y fruit entiende and la palabra y produces da some a fruto hundredfold, y some produce a 60, 100, some a 30. 60 y a 30 por One uno. of the clear prophetic messages Uno de of los the parable of the mensajes sower and the proféticos seed más is that the claros ministry of de the la palabra gospel de la in parábola del the day sembrador in which we are es living que will bear lasting la fruit in semilla es el only one type ministerio of del soil. evangelio. The Y en lack of los tiempos de la receptivity to the iglesia, gospel by many people during this age is in contrast with when the kingdom of God will be established y que en on the la earth. edad de la For that will iglesia, be a time este when, according to fruto Isaiah 11:9, the earth will be va a full of the disminuir. knowledge of the Lord La as falta the waters cover the sea. de recepción del evangelio de That is not mucha the gente case during durante the estos church age. tiempos se contrasta Part of the prophetic message con of el this reino de opening Dios parable cuando se is to establezca en la teach tierra us y que la tierra that será llena del conocimiento spreading of the de la gospel palabra is de going Dios. to continue throughout the age of the church until Porque the time of predicar la Christ's return. palabra va a ser algo que continúe hasta que And Cristo I'm not making regrese. an eschatological statement Y no in that, estoy hablando other than the escatológicamente gospel is aquí. going to continue to spread. Even through the Simplemente estoy tribulation, the diciendo gospel is que going to la continue to palabra be se spread va a seguir by esparciendo citizens of the kingdom of heaven por los before the kingdom of ciudadanos heaven is established on del earth. reino de los cielos. Jesus is teaching also Jesús está that there will enseñando be aquí que limited success va a haber un through éxito the limitado preaching of the gospel among the Gentiles. de la predicación del He's Evangelio entre warning los that many of gentiles. the people who would Está hear the advirtiendo gospel que would mucha not de be la gente responsive, que nor va would they bear a any escuchar fruit unto salvation. no va a responder y no va a Secondly, in verse recibir. 19, Jesus prophesies that spiritual opposition will come Va a haber against the gospel. oposición The birds espiritual. representing Satan would snatch it Las away. aves que representan a Third, in Satanás, verse que se 21, van a he robar says la that semilla. tribulation and También va a haber persecution will tribulación arise against the y gospel, persecución and many will abandon their y muchos profession of van a faith. Only a abandonar su fractional fe. part of Solo people una will fracción continue in the faith and bear the fruit of the kingdom. van a And this is what we see happening in the abrazar world el around us today, Evangelio. Y eso es lo que estamos viendo in response to en the este gospel mundo, message, just as Jesus said. así como lo dijo So Jesucristo. Jesus therefore made it clear from the beginning Así that que the church Jesús would dijo not desde el principio ultimately triumph over the Gentiles, que and the church would not ultimately la establish the iglesia kingdom no of iba a God on establecer earth through the el preaching of the reino gospel. a través de la predicación Jesus del seems to Evangelio. suggest, in fact, in verse Jesús 23, está sugiriendo this may aquí not be que what he's saying, but it seems to be an implication in parece verse 23 la that implicación, perhaps al menos de lo que está diciendo en el verso 23, que la predicación del Evangelio iba a ir disminuyendo del 100 al 60 y al 30%. Eso es lo que parece decir. Solo una fracción de personas en ciudades, en pueblos, realmente iban a recibir el Evangelio. Así que es bíblico pensar que tal vez ahora, bajo ciertos cambios o ciertos gobiernos o ciertas circunstancias, ahora que haya paz en Israel, tal vez vamos a ver que el Evangelio va a ser aceptado globalmente en ciudades, en reinos, en países enteros y van a ser cambiados a la imagen de Cristo. Bueno, voy a terminar aquí diciendo que lo que estamos viendo hoy en día, de acuerdo a la Biblia, hay una esperanza muy ingenua de muchos
cristianos que cuando llegue noviembre en este año y que cambie el gobierno en Estados Unidos, por ejemplo, América va a ser próspera nuevamente o Canadá va a ser grandiosa nuevamente. Bueno, vemos aquí que hay algunas parábolas que predicen que predicen lo que va a suceder. Va a ser difícil. Una de estas parábolas es que va a ser muy difícil distinguir cuáles son cristianos y cuáles no. ¿Quién es parte de la iglesia? Es difícil distinguir. La tercera parábola que está aquí en este pasaje habla de la semilla de mostaza, hablando acerca de que explicando que esta semilla va a crecer de una forma grandísima, porque una semilla de mostaza no se convierte en un árbol. Entonces, tal vez lo que significa es que a través de la influencia de Satanás esto va a crecer, pero falsa, iglesia falsa, no la iglesia verdadera. Por eso habla de que es difícil distinguir la iglesia verdadera de la iglesia falsa. Y la cuarta parábola habla de la levadura, de cómo la moral y la doctrina se va a corromper y va a aumentar en la iglesia, en la edad de la iglesia. Todas estas parábolas son proféticas y están en oposición a la idea popular de hoy de que el reino es ahora, de que esta teología de que el reino del Señor ha sido establecido ya en estos días. Esto parece contrario a lo que dice la palabra de Dios. Las cosas no van a ser así. Y no quiero yo desanimarlos. El papel de la iglesia no es traer el reino de Dios ahora. Nuestro papel es reclutar ciudadanos para el reino. Y esa es una analogía que ha hablado a mi corazón. Y esta analogía habla de alguien que estaba viendo en el mar, caminando por la playa y viendo este niño que estaba recolectando estas estrellas de mar que habían sido traídas por la marea a la playa, y este niño estaba aventando todas estas estrellas de mar hacia el agua. Y el hombre le dice, no, dice, esto no tiene remedio, no va a hacer ninguna diferencia. Y el niño toma una estrella de mar y le dice al Señor, bueno, tal vez no haga mucha diferencia, pero va a hacer la diferencia para esta pequeña estrella de mar. Y lo aventó al mar. Y esta reflexión me hace pensar que nosotros tenemos una misión que tal vez tú podrías pensar que es muy mínimo lo que tú puedes hacer, pero para aquel al que tú le predicas la palabra, así sea una sola persona, para esa sola persona hace la diferencia y hará una diferencia eterna. Así que no se desanimen de seguir compartiendo la palabra. Padre Celestial, te damos gracias
por tu palabra. Gracias porque nos das aliento a seguir perseverando, sabiendo que un día vamos a tener un buen gobierno. Un día tú te sentarás en tu trono y reinarás sobre toda nación en este mundo. Te damos gracias porque, Señor, somos parte de tu reino. Y un día veremos el proceso del establecimiento de tu reino. Un día veremos desde la primera fila, Señor, veremos lo que vas a hacer con tu poder y tu gracia sobre este mundo. Te damos gracias porque tenemos un propósito y una esperanza. Y Señor, te pido que nos libres del desánimo que puede venir del mundo alrededor de nosotros, del desánimo de pensar que nada tiene remedio, que no tenemos esperanza. Señor, un día tú establecerás tu reino cuando vengas y nosotros seremos parte de ello, pero por hoy ayúdanos a reclutar uno por uno todos aquellos que algún día serán ciudadanos en tu reino, Señor. Es por eso que salimos, Padre, a hablar tu palabra, porque hace la diferencia en la vida de estas personas. Te pido, Señor, que quites nuestros ojos de la tormenta, de los problemas, y nos ayudes a fijar nuestros ojos en ti. Tú que has dicho que nunca nos dejarás y nunca nos desampararás hasta que tú regreses. Gracias por esa esperanza. Te alabamos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Y nos ayudes a hacer aquello para lo cual tú nos has llamado. En el nombre de Jesús, amén.